Estoy escribiendo esto desde mi apartamento, y necesito que entiendas algo antes de explicarte lo que sucedió. Necesito que sepas que el experimento de inanición de Minnesota fue real. En 1944, en la Universidad de Minnesota, el Dr. Kiss llevó a cabo lo que se convertiría en uno de los estudios psicológicos más inquietantes de la historia de Estados Unidos. 36 objetores de conciencia, hombres que se negaron a luchar en la Segunda Guerra Mundial, se ofrecieron voluntarios para pasar hambre. Durante 6 meses, se les alimentó con aproximadamente 1800 calorías al día mientras realizaban trabajos forzados. Luego, durante 3 meses de rehabilitación, se les volvió a alimentar lentamente. Los resultados fueron espantosos. Los sujetos de prueba se obsesionaron con la comida, coleccionaban recetas, lamían los platos y algunos incluso contemplaban el canibalismo. Sufrieron depresión grave, automutilación y cambios de personalidad tan profundos que varios nunca se recuperaron por completo. Según consta, un hombre se cortó 3 dedos con un hacha, aunque no recordaba si lo había hecho deliberadamente o no. El experimento se diseñó para ayudar a comprender cómo realimentar a las poblaciones hambrientas de la Europa de la posguerra. Se llevó a cabo en el sótano del laboratorio de la Universidad de Minnesota, en un edificio anodino que aún hoy sigue en pie. Sé todo esto porque soy consultor de demoliciones. Era, mejor dicho, consultor de demoliciones. Hace 3 semanas, la universidad finalmente aprobó el derribo del antiguo laboratorio, el edificio donde se llevó a cabo el experimento. La mayor parte del edificio llevaba abandonado desde la década de 1980, ya que se consideraba demasiado anticuado y costoso de renovar. Mi trabajo consistía en inspeccionar la estructura, identificar cualquier material peligroso y trazar el plan más seguro para derribarlo. Entré un martes por la mañana, solo. El edificio olía mal desde el momento en que entré. No era el olor habitual a moho y podredumbre que se percibe en los edificios abandonados. Este era más fuerte, más orgánico. Como el de la planta de procesamiento de residuos animales que había inspeccionado unos años atrás, pero con un trasfondo de algo avinagrado y nauseabundo. Las plantas principales eran normales, oficinas vacías, laboratorios desocupados y el polvo acumulado durante décadas. Mis pasos resonaban demasiado. Los planos arquitectónicos mostraban 4 plantas, pero cuando revisé las escaleras, encontré marcas que indicaban la existencia de un subsótano que no aparecía en ninguno de mis documentos, salvo por una pequeña nota al final. La curiosidad profesional es un lastre en mi trabajo. Debería haberlo dejado estar. Las escaleras que bajaban eran estrechas, de hormigón, pintadas de gris hacía años. Mi linterna captó algo en las paredes mientras descendía, arañazos. Profundos, paralelos al hormigón, en grupos de 5. Como si alguien hubiera arrastrado las uñas por las paredes con tanta fuerza que hubiera arañado la piedra. El subsótano era un largo pasillo flanqueado por pequeñas habitaciones. Celdas, en realidad. Cada una tenía un estrecho somier, un pequeño escritorio y una única bombilla desnuda en el techo. La nota en mi documentación decía que este nivel se había utilizado para observación prolongada durante diversos estudios. Las habitaciones aún tenían números estampados en las puertas, S1 a S36. 36 habitaciones. 36 sujetos. Sentí frío a pesar de mi chaqueta. Los arañazos estaban por todas partes aquí abajo, en los marcos de las puertas, en los suelos, incluso en los techos. En una habitación, alguien había grabado unas palabras en el yeso: sigo teniendo hambre, sigo teniendo hambre, sigo teniendo hambre, repetidas en espirales maníacas que cubrían toda una pared. La letra se degradaba a medida que avanzaba, volviéndose menos controlada, más irregular. Al final del pasillo había una pesada puerta de acero con múltiples cerraduras. Un cartel decía: observación a largo plazo. Solo personal autorizado, Dr. Kiss. Las cerraduras ya estaban abiertas. Debería haberme ido. Dios, debería haberme ido. La habitación del fondo era grande, quizá de 12 por 18 metros, con un techo que se perdía en la oscuridad más allá del alcance de mi linterna. El olor me golpeó como un puñetazo, ese olor característico de las plantas de procesamiento animal multiplicado por 100. Y debajo de él, algo más. Algo que hizo gritar a mi cerebro reptiliano. Había camas dispuestas en filas ordenadas. 36 camas. 23 de ellas estaban ocupadas.
Necesito que entiendas que he visto cadáveres antes. Accidentes en obras, algunos suicidios en edificios que he inspeccionado. Sé cómo es un cadáver. Estos no eran cadáveres. Se movían. No mucho. Solo el lento subir y bajar de la respiración. Y estaban mal. Incluso con la tenue luz de mi linterna, podía ver que estaban mal. Esqueléticos no era suficiente para describirlos, eran cuerpos que se habían consumido a sí mismos, quemando hasta la última gota de grasa y luego pasando a los músculos, sin dejar nada más que piel estirada sobre huesos y tendones. Pero eran demasiado largos. Las proporciones no cuadraban. Sus dedos se extendían mucho más allá de donde deberían terminar, con uñas gruesas, amarillas y curvadas. Sus articulaciones sobresalían grotescamente, con las rodillas y los codos hinchados hasta el doble de su tamaño normal. Y sus ojos. Cuando mi luz barrió la cama más cercana, los ojos se abrieron de golpe. Eran enormes, ocupaban casi la mitad de la cara, con las pupilas tan dilatadas que parecían negras. Reflejaban mi linterna como las de un animal. La boca de la cosa se abrió y oí un sonido que nunca olvidaré, un chasquido húmedo y desesperado, como si alguien intentara hablar con la boca llena de saliva. Su mandíbula se distendió demasiado y vi que sus dientes habían cambiado, se habían vuelto más afilados y numerosos. Entonces se movió. Nunca había visto nada acelerar así. En un momento estaba inmóvil y al siguiente estaba erguido en la cama, en cuclillas, con la cabeza inclinada en un ángulo que le habría partido el cuello a una persona normal. No se movió con suavidad, sino que se colocó en posición con espasmos, como un vídeo que se salta fotogramas. Ahora todos estaban despiertos. 23 pares de ojos enormes y hambrientos fijos en mí. Eché a correr. Detrás de mí, los oí acercarse, no eran pasos, sino un horrible sonido de arrastre, como si se movieran a 4 patas. O más de 4. No miré atrás. Llegué a las escaleras y las subí de 3 en 3, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Algo me agarró el tobillo. Caí con fuerza, golpeándome la barbilla contra los escalones de hormigón. Aturdido, miré atrás. Uno de ellos me había atrapado. Su mano, si se le podía llamar así, me rodeaba completamente la pierna, con esos dedos alargados uniéndose en el otro lado. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía y podía ver cada detalle bajo la luz de emergencia de la escalera. Alguna vez había sido un hombre. Lo podía ver en la estructura ósea, en los restos de humanidad que aún se aferraban a sus rasgos. Pero el hambre lo había transformado en otra cosa, algo que la evolución nunca había previsto. Su piel era translúcida, con venas azules visibles debajo como un mapa. Sus ojos estaban desesperados, hambrientos, enloquecidos. Abrió la boca más de lo que debería ser posible y vi cómo se le contraía la garganta y la saliva le corría por la barbilla en chorros. El olor de su aliento era indescriptible, podredumbre, ácido estomacal y algo químico. Habló. Hambre. Tengo tanta hambre. Le di una patada en la cara con mi pie libre. Algo crujió. No me soltó, pero retrocedió lo suficiente como para que pudiera liberar mi pierna. Subí las escaleras a gatas, luego me puse de pie y eché a correr. Llegué a la planta principal. La salida estaba justo allí, la luz del día se veía a través de las ventanas mugrientas. Iba a conseguirlo. Entonces los volví a ver. Estaban en el pasillo de enfrente, 3 de ellos, bloqueando la puerta. Debían de conocer otra forma de subir. Se movían de esa horrible manera, a saltos, retorciéndose de un lugar a otro, con la cabeza moviéndose con bruscos movimientos, como los de un pájaro, para seguir mis movimientos. El del medio llevaba los restos podridos de lo que en su día pudo haber sido una insignia de voluntario de la Universidad de Minnesota. Apenas pude distinguir el año, 1945. 78 años. Llevaban allí 78 años. Miré a mi alrededor frenéticamente y vi otra escalera que subía. Corrí hacia ella, oyendo de nuevo ese ruido detrás de mí. Subí un tramo, luego otro. Ahora estaba en el 3er piso, corriendo por un pasillo de oficinas vacías. Allí, una ventana y una escalera de incendios en el exterior. No reduje la velocidad. Levanté los brazos y me lancé a través del cristal. Aterricé en la escalera de incendios con tanta fuerza que vi las estrellas, con cristales incrustados en la chaqueta y el pelo. Debajo de mí,
los oí lanzarse contra el marco de la ventana, incapaces o sin ganas de seguirme. Subí a medias y caí a medias por la escalera de incendios y corrí hacia mi camioneta. Estaba a 1,5 kilómetros de distancia cuando dejé de temblar lo suficiente como para conducir correctamente. No se lo conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Llamé a la universidad y les dije que el edificio era estructuralmente inseguro, que había que sellarlo antes de proceder a su demolición. Me dijeron que se encargarían de ello. De eso hace ya 3 semanas. Al principio, pensé que estaba bien. Conmocionado, sí, pero bien. Había pasado un susto, había escapado, se había acabado. Entonces empecé a tener hambre. No era hambre normal. Era otra cosa. Comía una comida completa, una comida enorme, más de lo que solía comer, y 1 hora después volvía a estar hambriento. No era solo un ligero apetito. Era un hambre auténtica y dolorosa, como si llevara días sin comer. Fui al médico. Me hizo unas pruebas. Me dijo que todo estaba normal. Mi metabolismo estaba bien. Sugirió que podría ser algo psicológico y me dio el número de un terapeuta. Pero no es psicológico. Lo sé porque he perdido 7 kilos en 3 semanas, a pesar de comer constantemente. Lo sé porque cuando me miro las manos, veo que mis dedos parecen más largos. No mucho. Solo un poco. Lo suficiente como para darme cuenta cuando escribo o sostengo un tenedor. Lo sé porque me duelen las articulaciones. Me crujen las rodillas cuando me levanto y las noto hinchadas y calientes al tacto. Lo sé porque anoche me miré al espejo y mis ojos me parecieron demasiado grandes para mi cara. Lo sé porque no puedo dejar de pensar en la comida. Todos mis pensamientos vuelven a ella. Sueño con comer, me despierto con dolor en la mandíbula por rechinar los dientes. He empezado a coleccionar recetas de forma obsesiva, las he imprimido y he cubierto las paredes de mi apartamento con ellas. Cuando como, me sorprendo a mí mismo lamiendo el plato. Ayer me encontré calculando el contenido calórico del perro de mi vecino. Lo sé porque el hambre ya no está en mi estómago. Está en mis huesos, en mis células, en mi ADN. Me está reescribiendo desde dentro. Ayer pasé por delante del edificio. Había vehículos de mantenimiento de la universidad fuera y trabajadores instalando pesados paneles de acero en todas las ventanas y puertas. Un nuevo cartel decía, clausurado, prohibido el paso, estructura peligrosa. Lo están sellando. Los están encerrando. Pero para mí ya es demasiado tarde. Escribo esto como advertencia. El experimento de inanición de Minnesota no terminó en 1945. Todavía continúa. Esos hombres se ofrecieron voluntarios para pasar hambre por la ciencia, para ayudar a la humanidad, y algo en ese proceso los convirtió en algo que no debería existir. Quizás fue la duración, pasar hambre durante tanto tiempo que sus cuerpos se adaptaron de formas imposibles. Quizás fue otra cosa, algo en ese edificio, en ese sótano. Ahora ya no importa. Lo que importa es que puedo sentir cómo está sucediendo. Los cambios se están acelerando. Mis dedos son definitivamente más largos hoy. Tuve que cambiar el tamaño de mi teclado en el trabajo. Mi mandíbula hace clic cuando mastico, como si los huesos se estuvieran aflojando, preparándose para extenderse. Tengo tanta hambre que apenas puedo pensar, y comer ya no me ayuda. Nada me ayuda. Anoche sentí la necesidad de volver. Volver a ese edificio, volver a ese sótano. El hambre me llama allí, me susurra que el alivio me espera en la oscuridad con los demás. Que ahora pertenezco allí. Que siempre he pertenecido allí. Estoy tratando de resistirme. Estoy tratando con todas mis fuerzas de resistirme. Pero tengo tanta hambre, y mi contrato de alquiler vence el mes que viene. No creo que lo renueve. Si estás leyendo esto, mantente alejado del antiguo laboratorio del campus de la Universidad de Minnesota. No te acerques. No intentes investigar. Ahora lo han sellado, pero los sellos se pueden romper. Y hagas lo que hagas, si alguna vez estás cerca de ese lugar y oyes ruidos de arañazos procedentes del subsuelo, si hueles ese olor a planta de procesamiento mezclado con vinagre y algo extraño, corre. Porque siguen teniendo hambre.
Seguimos teniendo hambre. Y no creo que pueda aguantar mucho más. Mis dedos son demasiado largos para escribir cómodamente. Voy a terminar aquí. Hay 36 camas ahí abajo. Creo que una de ellas siempre fue mía. Hola, Carpincho Dan al habla. Espero hayas disfrutado el vídeo. Y si así fue, sería de gran ayuda que te suscribas, des like y dejes un comentario. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.